también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue una guerra civil en México que se prolongó durante 3 años, desde el 3 de agosto de 1926 al 21 de junio de 1929. La Constitución mexicana de 1917 establecía una política que negaba la responsabilidad jurídica a las iglesias. Prohibida la participación del clero en la política, privaba a las iglesias de poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Un importante antecedente de la Guerra Cristera fue la promulgación de la Constitución de 1917, que negaba la personalidad jurídica a las iglesias. Además, prohibía la participación del clero en la política, el culto público fuera de los templos y privaba a las iglesias del derecho de poseer bienes inmuebles. Sumado a ello, en 1921 hubo un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe con el que se intentó destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este atentado falló y se difundió entre los católicos la creencia de que había sido un milagro, lo que instaló la idea de que deberían proteger sus intereses y su fe a cualquier costo. La detonación de la Guerra Cristera se puede dividir en 3 principales causas: el apoyo que brindó la Iglesia a Porfirio Díaz y su gobierno, según los revolucionarios, la expropiación de bienes a la Iglesia y la limitación de la libertad religiosa que se dio desde la promulgación de la Constitución de 1917. Esta limitación empeoró durante el mandato de Plutarco Elías Calles. Se instauró lo que conocemos como Ley Calles el 21 de junio de 1917. Con la Revolución Mexicana, la Iglesia Católica perdió muchos de los privilegios que tenía desde la época de la colonia. El conflicto estalló cuando Plutarco Elías Calles quiso aplicar a rajatabla los artículos constitucionales que más afectaban al clero. En 1926, el conflicto entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y los sectores católicos estalló en un levantamiento armado. Los primeros brotes de resistencia surgieron en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otros estados del centro del país, donde campesinos y creyentes tomaron las armas al grito de "Viva Cristo Rey" y "Viva la Virgen de Guadalupe". Los insurgentes, conocidos como cristeros, emplearon tácticas de guerrilla para enfrentar a las fuerzas del gobierno, que respondieron con una represión brutal. Ambos bandos se distinguieron por actos de crueldad extrema marcados por ejecuciones sumarias, destrucción de comunidades y una violencia desmedida que escaló rápidamente. A medida que el conflicto se identificaba, los cristeros comenzaron a recibir apoyo clandestino de sectores católicos nacionales y de ciertos grupos políticos opuestos al régimen. Esto les permitió mejorar su armamento y organización, aunque seguían careciendo de un mando central. Fue entonces cuando la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa convoca al general Enrique Gorostieta, que asumió el liderazgo del movimiento. Bajo su mando, los cerca de 50,000 combatientes rebeldes buscaron consolidar una estrategia unificada, logrando mayores victorias y prolongando el conflicto. La Guerra Cristera se caracterizó por combates irregulares, emboscadas y enfrentamientos esporádicos que mantuvieron en jaque el gobierno durante años. Aunque sin un ejército formal, los cristeros lograron hacerse sentir como una fuerza que el régimen no podía ignorar. Los participantes de la Guerra Cristera se dividen en 2 principales bandos. Plutarco Elías Calles, presidente de México al inicio del conflicto cristero, provocó la guerra al promulgar la Ley Calles en 1926. Emilio Portes Gil, presidente interino entre 1928 y 1930, participó en las negociaciones de paz con los cristeros. Enrique Gorostieta Velarde, militar contratado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, José Mora y del Río, arzobispo de Ciudad de México, sus declaraciones contra la Constitución de 1917 impulsaron la Ley Calles. Murió exiliado en 1928. Leopoldo Ruiz y Flores, obispo de Michoacán, fue clave en las negociaciones de paz, pero fue exiliado tras el conflicto. La guerra afectó las relaciones entre México y Estados Unidos, ya que el gobierno mexicano se sintió traicionado por el cambio de postura de Estados Unidos. La Guerra Cristera llevó a una ruptura de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, que no restablecieron hasta 1932. Tuvo varias consecuencias, entre ellas muerte y desplazamientos. El conflicto armado dejó un saldo alrededor de 250,000 personas fallecidas entre civiles y combatientes. El acuerdo de paz entre el gobierno y la Iglesia Católica estableció una mayor tolerancia religiosa. La Iglesia Católica se retiró de la vida política del país. También generó una oleada de refugiados hacia Estados Unidos que alcanzó una cifra similar mayoritaria a los ciudadanos no combatientes. En base a todo lo visto anteriormente, concluimos que la Guerra Cristera fue un proceso histórico de carácter bélico ocurrido en México, el cual fue el producto de desacuerdos y roces constantes entre la Iglesia y el Estado que venían dándose desde inicios del siglo en el país. Las actividades religiosas siempre fueron inherentes a la sociedad mexicana y por ello la Iglesia contaba con un gran poder político, el cual se le fue arrebatado al reformar el país posterior a la Revolución Mexicana.
Este evento cobró la vida de miles de personas, provocó destrozos por toda la nación y avivó la crisis económica que se venía dando desde finales de la Revolución, así como también generó tensiones entre México y otros países, como bien fue Estados Unidos. Aunque finalmente, y después de tanto caos y sangre derramada, Calles logró su cometido: separar a la iglesia de las actividades políticas del país.